Buenas noches, Lick. Bueno, buenas noches. Empecemos pues, para que nos dé tiempo de avanzar algo. Eh, Muy bien, espero que les esté yendo bien en sus exámenes, que todo vaya bien y pues ya solo les quedan dos, ¿no? Creo que les queda no, tres creo. Bueno, no sé, falta notariado y no sé cuál es el otro. Muy bien, vamos a hacer un repaso. Relativamente va a ser rápido, eh, digo yo, pero ya veremos. Muy bien, por si alguno todavía a estas alturas no sabe cuál es el grupo de WhatsApp del grupo, ese es el enlace. Por si todavía alguno dice, ay, ¿cuál será el enlace del grupo? ¿Cuál es el enlace del grupo? Eh, sí, pues si anda perdido, todavía se puede agregar, es correcto. Ese es el objetivo todavía se puede agregar si alguno todavía anda perdido. Muy bien, esto es lo que ustedes necesitan tener para su examen. Pues el examen consta de todos los contratos abordados en clase, todas las redacciones abordadas aquí en clase porque no hubo talleres con ustedes. Eh, Todas las redacciones abordadas en clase eh, y protocolo. Y las leyes, pues, que son objeto del examen, pues la Constitución, Código Notariado, Código Civil, Código de Comercio, Procesal Civil y Mercantil, Tributario, eh, Código Municipal, Ética Profesional, la Ley de Organismo Judicial, el Impuesto Laboral Agregado, el Impuesto Timbre Fiscal, papel sellado especial para protocolo, el Impuesto de Herencia, Legados y Donaciones, Ley de Renal y su reglamento, Ley de Armas y Municiones, Ley reguladora del procedimiento de localización y desmembración de derechos sobre inmuebles proindivisos, Ley de parcelamiento urbano, Ley de registro de información catastral, Ley de inmovilización, Ley de garantías mobiliarias, Ley general de almacenes de depósito, Ley de extinción de dominio, arancel de abogados, árbitros, procuradores, mandatarios judiciales, expertos, interventores y depositarios, arancel del Archivo General de Protocolo, acuerdos 38 y 24, 38
24 de la Corte Suprema de Justicia y el 24/2011 de la Corte Suprema de Justicia. Todos se han abordado directa o indirectamente en el curso, entonces es bueno que los lleven para que puedan con ello, pues, no tener dificultad con su examen. Brevemente, pues recordar que los mandatos se clasifican en los mandatos generales, que estos comprenden todos los negocios del por delante, el mandato especial que comprende uno o más negocios determinados, que estos por lo general la ley establece cuáles necesitan mandato especial, el mandato general con cláusula especial, que no es lo mismo que el mandato especial, este se otorga por todos los poderes y los poderes específicos en las cláusulas para enajenar, hipotecar, afianzar, transigir, grabar o disponer de cualquier modo la propiedad del mandante. Y el mandato judicial, que es para atender asuntos de toda clase de actos procesales. Seguro, la licenciada les va a preguntar más de algo que tenga que ver con mandatos. Luego tenemos pues el usufructo, pues que se puede clasificar pues por tiempo fijo, que es constituido por un plazo en un tiempo determinado, vitalicio, que es que finaliza con el deceso del usufructuario, puro, que no está sujeto a ninguna condición, simultáneo cuando hay dos o más usufructuarios y que pueden gozarlo al mismo tiempo o en forma proporcional o consecutiva. Y el sucesivo, que ya es cuando dos o más usufructuarios gozan de la totalidad de los frutos, uno después del otro. Esto ya lo vimos cuando hablamos de las clases de usufructo. Luego, pues recordar cuando se usa el mí, el ante mí y el por mí y ante mí, pues ante mí cuando hay hay intervinientes y notario, deben de haber dos figuras dentro de la redacción, o sea, el notario más las personas. Y por mí y ante mí cuando él sea el otorgante y da fe, es decir, que solo va, en este caso, pues estar el notario nada más en la redacción. Los instrumentos públicos, pues recordar que los instrumentos públicos tienen una introducción, un cuerpo y una conclusión en la forma general. Eso es pregunta de privado. ¿Cuál es la estructura de un instrumento público? Introducción, cuerpo, conclusión, y de una manera más específica, encabezamiento, comparecencia, objeto de la comparecencia, el cuerpo, y luego pues ya está la conclusión con el cierre y la aceptación de parte de los otorgantes y con la palabra ante mí, firma y sello del notario para dar validez jurídica al instrumento. Tenemos pues que sabemos que la inspección del protocolo, su objeto es revisar que se cumpla con todos los requisitos esenciales que establece la ley. Vimos que las escrituras pueden tener requisitos generales, esenciales y especiales, de acuerdo al artículo 29, 31 y 42, para dar el ejemplo de 42 en adelante están los requisitos especiales. Las clases de revisión, tenemos la ordinaria, que es la que pueden hacer cada año, que este año pueden todavía llamar a alguien para revisar del año pasado. Extraordinarias es cuando la Corte Suprema de Justicia, por alguna razón, solicita que se haga una inspección en el protocolo a cargo de alguno de los notarios, y especial puede ser que sea post-mortem, forzosa cuando el notario no se presenta o por razón de algún delito, donde se va a hacer una inspección de carácter forzosa. Luego tenemos pues los recursos que se encuentran en el Código de Notariado. Tenemos el recurso de responsabilidad, este es contra la resolución que emite la Corte, el de reposición contra la resolución que emite también la Corte, que emita la Corte, el de reconsideración contra lo resuelto es el único que va contra lo que resuelve la directora del Archivo General de Protocolo. Entonces les pueden preguntar en el examen cuál de todas las opciones, si fuera selección múltiple, cuál de todas las opciones siguientes es el recurso idóneo para poder interponer contra una resolución de la directora del Archivo General de Protocolo, reconsideración. Y la apelación únicamente es el único recurso que se va a interponer cuando hablamos de liquidación de honorarios. Ustedes tienen un juicio por la liquidación de honorarios y ustedes no están de acuerdo con lo que el juez está dictaminando de cuáles son la liquidación de sus honorarios. En ese caso es donde procede la apelación. Entonces, para que les sea fácil para estudiar y para su privado, la clave está en que el res y el rep Bancom, que es responsabilidad de reposición, son contra la Corte. Y luego ya tenemos dos que no tienen relación, que es la reconsideración para el Archivo General de Protocolo, para la directora, y la apelación para la liquidación de honorarios.
La apelación se da porque es un proceso judicial como tal. Los otros son procesos de carácter administrativo. Muy bien. El procedimiento sancionatorio, pues en este caso, de las observaciones para conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, una vez cumplido el requerimiento, es subsanable, se remitirá una copia certificada del expediente a la Corte Suprema de Justicia con la cual inicia el procedimiento sancionatorio, el cual consiste en las siguientes etapas. Uno, pues se remite la copia certificada de los errores que se encontraron. Vea que dice, una vez cumplido el requerimiento subsanable. Estos son todos aquellos que pueden ser subsanables. Recuerdan que eh, hay observaciones que pueden ser subsanables y no subsanables al momento de estas inspecciones, que puede ser el Archivo General de Protocolo. Las no subsanables, ¿qué procedimiento requieren? ¿Alguien recuerda qué procedimiento va en las que no son subsanables? ¿Y qué pasó? No estaba en la clase cuando lo dijo la ley. Esa es de las cosas que les explicó la licenciada en las últimas clases. ¿Alguien lo recuerda? No, hombre, si fue virtual, fue virtual, fue virtual. Las no subsanables, dice Lick. ¿Sí? ¿Con qué procedimiento se lleva? Sonrían porque ahorita está tomando foto ahí, Oscar. En la vía ordinaria. Vía ordinaria. O ando perdido. Vía ordinaria es un proceso judicial. ¿Se recuerdan que aquí estamos hablando que estos son procesos de... ¿Se recuerdan de las responsabilidades que tiene el notario? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el notario? Responsabilidades de tipo, la primera, si cumple o no cumple con los procesos que tiene que hacer ante el Archivo General de Protocolo, ¿qué tipo de responsabilidad es esa? Yo se las escribí en el chat, ahí no van a decir que no las saben, porque hasta yo se las escribí en ese día de la clase, le dije, estas son las responsabilidades que tiene todo notario. Miren que por poco no les damos repaso a ustedes, porque ustedes ya no están participando mucho en las últimas clases. ¿Fue pública, licenciado? No, otra persona. Registro, no, sí, vamos, otra persona. Alguien tiene que recordar, alguien tiene que apuntar, siempre hay alguien que apunta todo en clase. De los 45 que hay, alguien Escritural. tiene que... No, pues hay que tratar, vamos, pues vamos, hay que buscarlo. Entonces, si no lo recordamos, no, no, son nulas responsabilidades, responsabilidades que tiene el notario. Licenciado, buenas noches. ¿Sí? Tengo anotado que los tres tipos de responsabilidades son administrativas, penales y civiles. Muy bien, administrativas, penales y civiles. Para quien no lo tenga, apúntelo pues, porque eso no está en la presentación. Administrativas, todo lo que tenemos que ver con el Archivo General de Protocolo. Penales, obvio, cuando hay un delito. Y civiles, cuando estamos hablando de daños y perjuicios por mala práctica que haya hecho el notario. Entonces, dentro de las responsabilidades administrativas que tiene el notario, está el procedimiento de revisión que le van a hacer a él. Y eso él debe de cumplir. Se acuerdan que el objetivo de esto es revisar que cumpla con todos los requisitos esenciales, especiales y generales de cada una de las del protocolo. Y cuando vimos que habían omisiones u observaciones que le puedan ver, hay observaciones de tipo subsanables y no subsanables. Para las subsanables hay un procedimiento específico y para las no subsanables hay otro procedimiento específico. ¿Cuáles son esos dos procedimientos? Eso lo ven en notariado todos, creo yo. Pero ahorita estamos en 4. Alguien que lo recuerde, porque la licenciada se los dijo varias veces. Se inhabilita al notario. No, ese es como el efecto.
Va, ¿qué pasa si pierden una escritura y necesitan otra vez volver a introducir una escritura? ¿Cómo se llama ese proceso? Ampliación, No, no es ampliación. cancelas. Bueno, pues se tendría que cancelar primero la escritura. No se puede cancelar porque usted la extravió. Ah, Se le ya. perdió por alguna razón, se le pierde la escritura Ajá. matriz. La saltan y se robaron todas sus hojas de protocolo que cargaba ese libro. Eso es artículo 96, no. Por ahí, muy bien. ¿Cuáles son ahí? Artículo 96, según recuerdo, acá es donde, bueno, yo marqué acá donde indicaba levantándose al efecto un acta, certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Ujú. Pero ¿cómo se llama el procedimiento? Vaya. ¿Quién fue el que me leyó ahorita? ¿De forma? No. Magda. Porque Magda encontró, dijo al menos el artículo, ese se llama un procedimiento de enmienda, el que está leyendo en el 96. ¿Cuándo se lleva a cabo la Procedimiento de enmienda? enmienda. Sí. ¿Cuándo se lleva a cabo la enmienda? Léalo, por favor. Mainili Hernández, ¿está por ahí? No. Hernández, ¿está por ahí? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Léame el artículo 96, por favor, del Código de Notariado. Muy bien, Lick, ahorita voy. Permítame. Claro que sí. Artículo 96. Cuando en el protocolo se incurriere en los errores siguientes de forma. Pausa. Alterar la Pausa. ¿Qué errores son? De ¿Qué forma. errores son? De forma. De forma. Ajá. ¿Cuáles son esos errores de forma? Siga, por favor. Alterar la numeración cardinal de los instrumentos, la defoliación o el orden de la serie, dejar una página en blanco o inutilización de una hoja o pliegos del protocolo. El notario acudirá a un juez de primera instancia del orden civil, el cual, al constatar el error y en vista de las razones expuestas por el notario, podrá acordar la enmienda, levantándose el efecto. Pausa. ¿Ven por qué se denomina enmienda? Porque la misma ley lo establece así. Al cual acordará la enmienda. Siga, pues. Levantándose al efecto un acta certificación de la cual se agregará entre los comprobantes del protocolo. Vale. Muy bien. Ese es el procedimiento de enmienda. ¿Cuándo se lleva a cabo el procedimiento de enmienda? Cuando tenemos errores de forma. ¿Cuáles son los errores de forma? Son 5. Los 5 que acaba de decir su compañera. Numéralos en su ley. 1, alterar numeración cardinal de los instrumentos. 2, la de la foliación. 3, el orden de la serie. 4, dejar una página en blanco. Y 5, inutilización de una hoja o pliegos del protocolo. Vale. Vámonos ahora al título del que está arriba del artículo 90. Está nuestro amigo Otto Leonel Escobar. Otto, andamos por ahí. No está Otto. Gendel anda por ahí. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches, ¿me escucha? Sí, lo escucho, Gendel. Va. A ver, pues, Gendel, ¿puede leerme cuál es el título el título 13? ¿Cuál es el epígrafe que tiene? Audiencia notario por 2 días. No, el artículo 90 arriba. ¿Cuál es el título que tiene? El código notariado, Lick. Sí, del Código de Notariado. Reposición de protocolos, artículo 90. O sea, que ¿Se el lo leo, segundo Lick? trámite
No, ahorita todavía no. El segundo Ok. trámite es reposición del protocolo. Ahora sí, empecemos por el 90. La IDOLIC, el Sí, notario, por favor. al Sí. enterarse de la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio para los efectos de la reposición. Va, Las pausa. precisas- Pausa. Gracias. Pues hasta ahí, déjame por el momento. ¿Cuándo se va a proceder la reposición? 1, pérdida. 2, destrucción. 3, deterioro del protocolo. Entonces, si se dan cuenta, si ustedes resulta que pierden su protocolo, pero este ya tiene que haber sido de que hojas que ya utilizaron y entregaron testimonios. O se les destruye, por ejemplo, supónganse que alguien que vivía allá en la zona 3 creo que fue, donde fue lo de la torrenta que se llevó varias casas. Imagínense que usted es notario, que apenas va empezando y ahí tenía sus primeros protocolos y por situaciones y azares del destino, se lavó su casa y se fue con todos los protocolos. Ahí hay una pérdida. Destrucción, supónganse que usted no se fijó y usted tenía los protocolos en su casa y resulta que no se dio cuenta y su perro se puso a morder sus protocolos y se comió varias hojas. Entonces ahí hay una destrucción. O supóngase que resulta que por el paso del tiempo su protocolo empieza a tener deterioro. Por esas 3 causas, usted inicia el proceso de reposición. Entonces tenemos 2 procesos. Podemos reponer en el protocolo, que es el proceso de reposición, o podemos hacer enmiendas en los protocolos. Ya vimos cuándo procede cada uno. De lo único que hay que recordar, ya el procedimiento ya lo leen ustedes, que está en el artículo 91, 92, 93, 94, y es que hay una situación interesante en este proceso de reposición, y es que supónganse que ya no hay forma de encontrar el documento, que usted llama a las partes, porque eso lo tiene tal vez en el índice, sí tiene, por eso entregamos un testimonio del índice. Cuando entrega el testimonio del índice, usted revisa y en el testimonio aparece quiénes eran las partes. Usted lo cita y resulta que ellos no se ponen de acuerdo de cuál era la redacción original del proceso. Ese es el único caso donde se menciona una vía ordinaria en el Código de Notariado, si mi memoria no me falla. ¿Por qué? Porque se lleva en la vía ordinaria para ponerse de acuerdo al final cuál era la redacción original, del cual el notario ya no tiene un documento que respalde la redacción porque tuvo una de esas situaciones por las cuales está solicitando la reposición. Entonces les recomiendo que lean esos artículos para poder tener clara la idea de reposición y clara la idea de enmienda. Entonces nosotros tenemos, si vemos tanto en la enmienda, establece, el notario acudirá ante un juez de primera instancia. Y en la reposición establece, dará aviso al juez de primera instancia de su domicilio. Esos son procedimientos con intervención del juez. ¿Cuáles son sin intervención del juez? Aquellos que no están normados en ese listado. Entonces, en los casos de las observaciones de conocimiento para la Corte Suprema de Justicia, una vez cumplido con los requisitos subsanables, ¿será que se lleva por medio de enmienda a eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se lleva por medio de enmienda si es subsanable? No, muy bien, María Giovanna. No, porque no está en el listado que establece la ley. ¿Será que se lleva por medio de una reposición? No, porque usted sí tiene los documentos, Ana Elizabeth. Sí tiene los documentos y como sí tiene los documentos, entonces no es una reposición, porque sí tiene el documento. Lo que sucede es que tal vez hay un error que es subsanable de poder hacer y por eso es que esos casos pueden llegar a ser sin intervención de juez. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a hacer el notario que practicó la observación? Pues remite la copia certificada. Esto ya es el proceso sancionatorio. Es decir, que aunque lo puede subsanar, de todos modos le va a caer una sanción. Remite la remisión de la copia certificada
la Corte Suprema de Justicia dicta la resolución y da los trámites de diligencias de inspección y revisión de protocolo, se da audiencia al notario por 2 días, el notario evacúa o no la audiencia y por último se hace una resolución o un auto. Y pues se puede llegar a sancionarlo o absorberlo al notario. Dígame, Manuel Galindo. Buenas noches, Lick. Bueno, no sé si estaré mal, o sea, en ese recurso de reposición, o sea, según entiendo, reposición es reponer el documento. Pero no es recurso, es procedimiento. Perdón. Entonces, ahí tendría que volver a hacer el documento el notario. No. Pero no. Lo que hacen es que, supóngase que viene usted y me dice, mire, José, fíjese que a mí me gustan mis anotaciones del curso de notariado. Le voy a sacar una copia a todo mi cuaderno de notariado y yo se la voy a dar a usted. Pero también le voy a dar una a mi amiga Jaime y una a mi amiga Diana. Entonces usted tiene una copia conmigo, una copia con Jaime y una copia con Diana. Y resulta que usted, en lo que va del bus, le robaron su cuaderno. Y usted quería tanto sus anotaciones de notariado. Entonces usted viene y me dice, mire, José, ¿será que usted me presta las copias que yo le di? Es que le voy a volver a sacar copias a sus copias para volver a tener mi cuaderno. O supóngase que le arrancaron unas hojas. Usted ya solo va a buscar esas hojas, le saca copia y las incorpora otra vez a su protocolo, a su cuaderno. Entonces puede ser que yo le diga, fíjese que a mí se me extraviaron, también no las tengo yo, o a mí nunca me dio esas hojas. Entonces voy a ir con mi amiga Jaime a ver si las tiene. Tampoco la tiene mi amiga Jaime, entonces voy a ir con mi amiga Diana. Pero yo me recuerdo que eso lo hice en grupo y lo hice con mi amigo Jonathan. Entonces voy a hablar con Jonathan para ver si él me puede recordar de qué trató esa clase. Pero resulta que era un grupo con Jonathan, Eric y usted. Pero Jonathan y Eric no se ponen de acuerdo realmente de qué trató esa clase. Entonces usted acude mejor con la licenciada para que le vuelva a decir de qué trató la clase. Que vendría siendo el caso de ir con el juez y que el juez los ponga de acuerdo a Jonathan y a Eric para saber realmente qué trató la clase. Es una analogía muy burda, pero espero que con eso le haya aclarado la idea, Manuel. Sí. Ahora, en caso que no hubiera una copia, Lick. Pues ese sí es problema grave, porque al momento de que usted, por eso es que es importantísimo que usted entregue los testimonios. Pues pónganse que si fue de uno reciente, entonces no va a poder reponer Por eso es que puede ir hasta con las partes para preguntarles si ellos tienen copia de lo que usted hizo, para ver si ellos tienen tal vez una copia y con eso reponerlo. Si no hay forma de obtener una copia, se va a eso de un juicio ordinario para que las partes se pongan de acuerdo de qué era lo que trataba y ni modo, ahí le va a caer una sanción fuerte, porque si usted no entregó los testimonios, a menos que sea por algo que no sea tan complicado, o sea, que haya sido algo así como usted a enviar los testimonios iba, pues, y ese mismo día le robaron el protocolo y usted entregarlos iba y ese día también le robaron los testimonios, algo muy irónico, pero digamos que pasó. Entonces, en ese caso podría ser muy complejo. Ok, gracias. ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra duda? Va, sigamos pues. ¿Dónde está el procedimiento sancionatorio? Eso está pues en del artículo 98 en adelante. Ahí está el procedimiento de sanciones. ¿A partir de dónde? El 98 hasta adelante. La rehabilitación está en el 104. Para que lo tomen en cuenta, rehabilitación penal está en el 104. Y ahí pues, listo. Pues, sigamos pues. Ahora vamos con recurso de responsabilidad. Cuando se hace, si de la inspección y revisión apareciera que el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia. La que previa audiencia al notario, ojo, hay una condición. ¿Cuál es la condición para que la Corte Suprema de Justicia dicte resolución? ¿O solo puede notificar el inspector del Archivo General de Protocolo al juez y el juez resolver de un solo? Vamos pues ustedes, si la cosa es para ustedes, no para mí. Alguien que conteste, porque ahí hay gente. Hay 51, uno que participe y con él me voy solito si quieren. Pues ahí está escrito, acabo de leerlo.
¿Qué dice ahí? Lean el recuadro rojo, estoy leyendo. ¿Qué dice el recuadro rojo? ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe, licenciada. Que si el juez Bueno. puede resolver de oficio o tiene un previo antes que hacer. Previa audiencia, licenciado. Entonces, ¿puede resolver de una vez? Sí. No. Si tiene que hacer previa audiencia al notario, ¿cómo va a resolver de una vez? Según el artículo 78, resolverá lo pertinente. 78. 8.8. Ah, sí. Sí, pero dice, si de la inspección que el protocolo se observara los requisitos formales, el funcionario remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la cual, previa audiencia al notario, resolverá lo pertinente. Les estoy preguntando que si puede resolver sin más trámite. No, porque tiene que darle audiencia al notario. ¿Qué pasa si no le da audiencia? Se viola el debido proceso. Es decir, se viola además el derecho de defensa. Entonces, en este caso, no puede resolver si previo no le da audiencia al notario. Por eso es que les tienen que leer, ustedes tienen que leer, porque la pregunta estaba fácil, pero si no leen, estamos bastante complicados. Y miren que ahora no es tanto yo creo que pocos tienen que jugarse puntos para ganar la clase. Ahorita es demostrar que realmente saben, porque la clase ya no importa si la ganan o la pierden, porque ya la mayoría creo que ya la tienen hasta ganada. Entonces vamos, ¿cuál es el procedimiento? Pues entonces se interpone el recurso de responsabilidad si ustedes no están de acuerdo con lo que dicta la Corte. Entonces, ¿qué procede? Lo interponen en 5 días, se da trámite de audiencia en 2 días, al Archivo General de Protocolo, se abre a prueba en 8 días y se emite una resolución de 3 días. Contra la resolución del recurso de responsabilidad no cabe recurso alguno. Únicamente se puede interponer un amparo en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Dudas con el trámite? ¿Seguros? ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguros con el trámite? Licenciado, disculpe, ¿lo puede explicar nuevamente? Que ¿Qué realmente cosa? no tomé nota. ¿De O qué sea, cosa? ¿cuál es el procedimiento? Es que estaba Ahí leyendo está. acá y me perdí. El procedimiento es lo que está en pantalla. Ya. Gracias, licenciado. Va. Solo lo que tienen que pensar es cómo se lo pueden preguntar. ¿Qué me pueden preguntar del procedimiento? Sean muy hábiles para pensar qué es lo evidente que no se me puede pasar, porque eso me pueden preguntar. Sigamos, pues. Muy bien, el procedimiento de rehabilitación. La rehabilitación se da en los casos que en los casos, por lo general, esta es la rehabilitación de tipo penal, que los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia. Y hay unos requisitos ahí. Y se tramitará, el expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que éste dicte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Es decir, que si yo no estoy de acuerdo, la Corte me dictamina que yo no puedo ser rehabilitado, entonces yo puedo venir e interponer el recurso de responsabilidad. Ustedes ya ganaron administrativo y procesal administrativo, ¿cierto? ¿Qué pasa si no me resuelven y yo interpongo un amparo? Está todavía el plazo para resolver, pero no me han resuelto y yo interpongo un amparo. El amparo es un recurso.
Esa es la discordia acá, es que ustedes ven, cuando vieron procesal constitucional, ahí se ve el amparo. Buenas noches, licenciado. Pues dicen que el recurso no, que es una garantía constitucional. Dicen no. No necesariamente, Jonathan. El amparo en este caso se puede interponer, pero usted tiene que ver que haya cumplido con las características para interponer el amparo, y uno de esos es que ya debe de haber escaseado todos los procesos administrativos previos, que el expediente esté en estado de resolver. Son las características para poder hacerlo. Entonces, eso lo van a ver cuando ustedes repasen otra vez la fase pública y vean la parte de derecho administrativo. Le tienen que prestar mucha atención porque el proceso administrativo al final es uno solo, pero hay varios puntos donde usted puede interponer ahí amparos, pero hay unos que se puede y otros que no se debe hacer. Si no, lo que pasa es que se lo rechazan. Entonces, si ya está en estado Licenciado, de aquí resolver, tendría que finalizar el proceso judicial, no es un la vía proceso, judicial. esta no es vía judicial porque no es un juicio al final. Recuerden que estos son procesos de tipo administrativos. No. El amparo sirve para que a usted le puedan, si hay una violación a sus derechos, no tampoco. Si le dan una violación a sus derechos, supóngase que la ley establece que tiene, si es un proceso administrativo, el máximo son 30 días para resolver, y ya lleva 35 días y no le han resuelto. Entonces, lo que procede contra como no hay emisión de resolución, usted puede interponer un amparo para que ese amparo lo que va a hacer es solicitar que le resuelvan. No le va a resolver, pero sí solicitar que le resuelvan. Ya que le resolvieron, le resuelven desfavorable para usted, entonces usted allá interpone el recurso de responsabilidad. Si no le han resuelto, no puede interponer recurso de responsabilidad, porque es contra lo que dicten. Y como no han dictado nada, usted puede interponer un amparo para que le dicten. No le puede pedir a los amparistas que le dicten y que por favor me dicten la resolución correspondiente en favor mío. Eso no va a pasar. Lo que hace el amparista es ir ante la ente correspondiente y solicitarles que resuelvan a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque ya vencieron el proceso. Ese es el objetivo en los procesos administrativos, principalmente cuando está en estado de resolver, pero no hay resolución. Eso lo van a estudiar en administrativo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Se hace la solicitud de rehabilitación. La Corte Suprema de Justicia da trámite y dicta resolución en la cual solicita al Archivo General de Protocolo que informe acerca si el notario cumplió o no con requerimientos pendientes. Se emite un informe del Archivo General de Protocolo y la Corte Suprema de Justicia emite resolución de rehabilitación o no del notario. Contra esa resolución donde le dicen no lo habilito o esa que diga que lo habilita, únicamente cae el recurso de responsabilidad. Únicamente. Ahora bien, ¿qué pasa si nunca llega el informe del Archivo General de Protocolo? Entonces, ahí puede ser, no pueden emitir resolución si no tienen ese informe. ¿Y qué pasa si emiten y ese informe no está? Es contrario al derecho y entonces ahí puede solicitarse que se haga el proceso correspondiente. Bueno, vamos ahora con diligencias de ocupación y extracción del protocolo. La ocupación y extracción de protocolo son cosas extraordinarias, ocupaciones que alguien llega y se apropia, digámoslo así, de su protocolo. Y la extracción no solo es que se apropia, sino se lo quitan por una resolución de carácter judicial. Por lo general, la ocupación se da cuando, por ejemplo, a usted le dicen, mire, fíjese que necesito que emita hay algún trámite que usted no ha hecho dentro de su protocolo y usted dice, yo no lo voy a hacer. Y se pelea de una manera errónea. Entonces, lo que hacen es que dicen que otro notario vaya, haga el trámite que usted no quiere hacer. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo inicia el proceso? Pues se da una citación. Si el notario no comparece, se lleva a cabo inspección y revisión. Si el notario comparece, se lleva a cabo inspección y revisión. A usted lo citan para poder hacer la inspección y revisión y usted no comparece, ahí inicia el proceso de ocupación y extracción. Entonces, el inspector de protocolo notifica que nuestro amigo Josman Isaí no se presentó a la inspección ordinaria, extraordinaria, a la que corresponda, y lo hace conocimiento a un juez de primera instancia. Luego, ¿qué hace el juez? Inicia el proceso de ocupación y extracción
Se hace una primera solicitud o memorial donde usted pues hace ver que de acuerdo al trámite administrativo no se presentó, y como no se presentó, se va a ir por la vía. Ahí sí se va a una vía de carácter judicial. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues en la primera solicitud, que es el memorial es un memorial que se hace de inicial, entonces puede ser que se lo rechacen o emite su primera resolución de trámite, donde admite a trámite y otorga 24 horas para que el notario exprese motivos de su negativa. Fíjense que es que no puedo porque estoy fuera del país. Ah, bueno, entonces se solicita que regrese. Es que no puedo regresar porque, bueno, entonces se le da plazo, cuando regresa, plazo de tal, y ahí se llega como a una resolución. Si aún así el notario no comparece, se lleva a cabo, si comparece, se va a cabo la inspección y revisión, y entonces se da el desistimiento y se da por finalizadas las diligencias de extracción y ocupación. Si el notario persiste con la negativa, yo no voy a llegar, a mí nadie, y se cierran que no, y que yo soy abogado, y que a mí no me van a obligar, y que yo tengo mis derechos constitucionales, y se va por todo lo contrario a lo que debiera hacer. Entonces le hacen una solicitud de apercibimiento, es decir, que le hacen ver que si no va a iniciar un proceso más fuerte, y la resolución del juzgado señala el día y hora para que el notario se presente al hacer archivo general de protocolo para la inspección y revisión. O sea, le vuelve a decir, ya le dijo una vez cuando lo citaron, ya le dijo una segunda vez en la primera resolución de trámite, y le dice una tercera vez que tiene que presentarse. Luego, si no se vuelve otra vez a presentar, entonces se va a cabo la inspección y revisión. Si se presenta, pues se va a cabo. No se presenta, entonces se hace la solicitud de ocupación y extracción. El juez emite una resolución donde señala día y hora para la diligencia, a la cual debe asistir un delegado del Archivo General del Protocolo. Independientemente si se acaba o no la ocupación, el juzgado ordena certificar lo conducente por el delito de desobediencia y inicia un proceso de carácter penal. Entonces, para resumirse y dárselos como una idea como más clara. Resulta que yo vengo y le digo a Ana Elizabeth, fíjese que yo necesito que usted lleve toda su documentación porque vamos a revisarle toda su documentación. Ella dice, no voy a llegar. Bueno, me voy entonces con la licenciada Ulises, le digo, mire, fíjese que Ana Elizabeth, yo le dije que llegara y no quiso que le revisáramos toda su documentación. Entonces viene ella y ya le vuelve a decir, me dice, está bien, José, yo voy a hablar con Ana Elizabeth. Y le dice a Ana Elizabeth, mira, Ana Elizabeth, ¿qué pasó? ¿Por qué no quiere llevar sus cosas? Y Ana Elizabeth llega y le dice, es que fíjese, licenciada, que yo igual no quiero llegar. No vuelve a comparecer, informa que ni llega, ni siquiera le contesta. Entonces dice ella, bueno, pues ahora voy a venir y le voy a advertir, si usted no llega, no puedo revisarle. Y si hay un problema en su nota, entonces no podemos hacer nada. Y emite su resolución, le dice, mire, yo la espero el día lunes, a tal hora, en tal fecha y en tal lugar. Si ella se presenta, el proceso se da por terminado. No se presenta, entonces ella viene y dice que ya le dice de manera coercitiva que va a ir directamente a recoger lo que ella tiene para verificar lo que necesita verificar. Ese es el proceso de diligencias de ocupación y extracción. La extracción es que pueden llegárselo a quitar al notario, pero esos son los casos demasiado extremos. ¿Qué pasa? Pues el trámite de falta por delito de desobediencia. La desobediencia, pues quien desobedece abiertamente a una orden de un funcionario, autoridad o agente de autoridad dictada en el ejercicio legítimo de las atribuciones, de acuerdo al artículo 414 del Código Penal. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una denuncia, se tramita la diligencia del notario que no compareció ante un juez de instancia civil, ordena certificarlo conducente, o sea, se vaya al Ministerio Público para que continúe, remisión de copia certificada al Ministerio Público, califica, remite al requerimiento al organismo jurisdiccional competente, se conoce en el juzgado de paz penal, quienes son competentes para conocer delitos cuya sanción sea de multa. El organismo jurisdiccional emite resolución y señala fecha y hora para la primera declaración citando al sindicato, IMP y Archivo General de Protocolo. Se hace la primera declaración y de conformidad con el artículo 448 del Código Procesal Civil, del Código Procesal Penal. Luego de que ya se le dio la audiencia por su primera declaración para ver qué pasó, hoy al ofendido, conocimiento al Archivo General de Protocolo, hoy al imputado, que sería el notario, y puede pasar tres cosas. Reconoce la culpa, el juez dicta sentencia condenando y impone una multa. El imputado solicita medida desjudicializadora, es decir, que viene y dice, no, mire, aquí hace constar, yo sí llegué. Yo llegué cuando me lo pidieron, pero después ya nunca fui notificado, o el Archivo General acepta, ya cumplió con los requerimientos, entonces se da por terminado. El imputado no acepta los hechos, el juez convoca un juicio oral. Audiencia de prueba y resolución.
y luego pues llega a determinar si se condena con pago de multa el órgano o absuelve. Y si se condena con pago de multa, verificación del cumplimiento de la sentencia y se puede llegar a tener una apelación ante el juzgado de primera instancia penal, que es el que le sigue. Y ahí se acabó el repaso de contenido que era como, digamos que yo busqué lo que más probablemente podría llegar a generar alguna duda. Y pues ahora vamos a ver algunas cosas así muy generales. Esto si quieren le pueden tomar la foto a lo que viene después, ya lo analizan por su cuenta. Pues dice el caso 1, María dona una casa a su sobrino. La casa tiene un gravamen hipotecario registrado en una escritura pública de 6 meses antes de la donación. María y su sobrino realizan la donación, incluyendo la deducción de gravamen hipotecario en el cálculo del impuesto. La pregunta es si es correcto como procedieron los dos, a quitar el gravamen para hacer los cálculos del impuesto, sí o no, y el fundamento legal. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a analizar y esta es la práctica que tienen que hacer. Tomen la foto, le voy a dar yo la solución para que ustedes ya después digan por qué es que está así. La respuesta es sí, el fundamento legal es el artículo 4, literal, de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Tomen la foto cuando ya aparezca la respuesta, si quieren. Vamos con otro. Juan hereda una propiedad de su padre, el cálculo del impuesto de herencia. Juan intenta deducir una deuda no registrada en los libros contables ni en ningún instrumento público, alegando que se trata de un préstamo verbal. ¿Es correcto o no? Recuérdense que tiene que haber registros contables para poder reducir cualquier tipo de deuda que se tenga. Ahí hay que ver el artículo 4, literal D de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Veamos otro. Luis hereda una empresa que según sus libros contables llevados conforme a la ley, tiene una deuda con un proveedor legítimo. Para calcular el impuesto, Luis desea deducir la deuda. ¿Qué condiciones debe cumplir la deuda para ser válida como deducción? Que los libros contables estén conforme a la ley, la deuda no esté prescrita, que el proveedor sea familiar directo de Luis, que el proveedor haya prestado servicios al causante y demás. ¿Cuál es la respuesta? La A y el fundamento legal es el artículo 4, literal D de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Usé esta, pero no necesariamente solo de esa bien el examen. Caso 4, Ana hereda una finca de su abuelo, quien dejó 5,000 en gastos médicos no comprobados, 3,000 en gastos funerarios, proporcionando su situación económica, y 2,000 en gastos legales de abogados ajustados al arancel. ¿Qué gastos son deducibles? La respuesta es solo los gastos funerarios y legales proporcionados y comprobados. Fundamento legal, respuesta D, fundamento legal, artículo 4, literal E y literal I de la Ley de Herencia, Legados y Donaciones. Un notario encuentra un error en nombre de un cliente y lo corrige tachando el texto incorrecto y escribiendo el correcto encima, sin salvar el error, al final del documento antes de la firma. ¿Es correcto el proceder del notario? Más que obvio que no. Fundamento legal, el artículo 14 del Código de Notariado. Van y leen, por eso les estoy dejando que les tomen ahí la foto, lean el caso, lean el artículo y ven por qué razón se usó ese artículo y no otro. Un abogado sustituido en medio de un proceso exige el pago total de los honorarios del caso directamente al cliente, sin considerar al abogado sustituto. ¿Es correcto el proceder? Se recuerdan que ustedes solo pueden cobrar hasta donde han llegado. Aquí hay que ver el decreto 111/96. Este es el de aranceles. Un ciudadano solicita una certificación en la que consta de 3 hojas. El Archivo General de Protocolo le cobra 75 quetzales por la certificación y 20 por las 3 hojas. ¿Es correcto lo que le está cobrando el Archivo General de Protocolo? La respuesta es no, de acuerdo al fundamento legal, es el artículo 2 del Acuerdo 24/2011 de la Corte Suprema de Justicia. Ese creo que es de los aranceles del Archivo General de Protocolo. 8. En una escritura pública se detecta un error de una fecha antes de que el documento sea firmado. El notario realiza la corrección mediante un testado, anotando la modificación al final del documento y salvando corrección antes de las firmas. ¿Es válida la corrección? Sí, porque el error fue corregido con un testado salvado antes de las firmas, y eso está en el artículo 14 del Código Notarial. Un abogado reclama el pago de honorarios al deudor mediante un juicio y solicita al juez embargar una propiedad del deudor para garantizar el pago. El juez decreta medidas sin exigir garantía del abogado, porque es válida la acción, porque los abogados tienen derecho a medir garantía sin prestar garantía propia, y esto está
en el artículo 26 del decreto 111/96. Un usuario solicita al Archivo General de Protocolo una copia simple legalizada de un instrumento público del año 2021 que consta en 4 hojas, un aviso de cancelación de un instrumento público. ¿Qué monto total debe pagar? Son 130 quetzales. Y a ese sí, tómenle bien la captura porque ahí está. Una copia, el fundamento es el artículo 1 y 2 del Acuerdo 24/2011. Por la copia simple legalizada del año 2021 son 100 quetzales, que es el año anterior, si no estoy mal. Y por las 4 hojas son 20, artículo 2, que dice 5 quetzales por hoja. Y por el aviso de cancelación son 10 quetzales. Y dan un total de 130 quetzales. ¿Tienen dudas de alguno de estos? Y me dicen, mira, no entendí el caso, ¿por qué será que podemos discutirlo? Bueno, algo así viene siendo la parte de casos. Se recuerda que la licenciada dijo, les voy a poner casos, así que ahí están atentos. Los casos vienen mucho de manejo es mucho de manejar bien la interpretación de las leyes, por eso es que se hacen con leyes abiertas, para que ustedes, pero para eso tienen que practicar, practicar y practicar. Una forma de hacer es que agarren el artículo y ahora con la inteligencia artificial la verdad es que uno puede hacerse muchas cosas. Usted le pone el artículo y dice, hazme 3 casos, así, uno fácil, uno intermedio, uno muy complejo para analizar este artículo. Y ustedes le ponen el artículo y ya. Y él le genera el caso y ustedes ya pueden analizarlo y ya. Todo siempre muy atentos porque a veces se le puede ir, que hay otras leyes que pueden ahí ser más con relación ahí y puede tener alguna dificultad. Luego, pues, de redacción, repasar la redacción de una introducción de un contrato de arrendamiento, el cierre de un testamento, el testimonio en el que el impuesto que debe cubrirse es por medio de formulario del IVA, un testimonio para que el impuesto deba cubrirse es por medio de formulario del impuesto de timbre fiscal, y redacta un testimonio en que el impuesto debe cubrirse por estampillas de timbre por un monto de 2.500. Recuerdan que hay límite para el uso de estampillas de acuerdo a la ley de timbre fiscal, pero para la ley del IVA se puede cubrir con estampillas, pero o para cualquier otra ley, y ahí sí no hay un monto máximo. La parte de introducción de un contrato de comprador para cuando va a ser un menor de edad, redacta la parte de introducción de un contrato de servicios profesionales, donde ese contrato va a ser con representante de una sociedad anónima, introducción de un contrato de mutuo, introducción de un contrato en el cual una de las partes es representada por un gestor de negocios. Estos estaban en una de las clases que vimos, están esas introducciones. Y a ver, pues esto sí lo van a hacer ustedes rápidamente. Si una cláusula es oscura, ambigua o contradictoria de un contrato, insertas en formularios preparados de antemano por el vendedor, siempre favorece al comprador. ¿Cuál es el fundamento legal de eso, de esa afirmación? Voy a contar más o menos. Para un fundamento legal les tiene que haber no más de 10 segundos. En lo que tomo agua, a ver si alguien encuentra cuál es el fundamento legal. A ver, veamos quién está. Solo hay 51 todavía. A ver, Jocelyn Janet. Anda por ahí, ¿no? Si no contestas, que no está y la sacamos. A ver, Hendel, ahórrale ahí. Si no estoy mal, Lick, sería el artículo 1599 del Código Civil. María Giovanna nos dice 1303. Los dos concuerdan con Código Civil. Eso era lo único que le iba a preguntar a Leslie. ¿A qué ley se va a ir a buscarla? Y si vemos, luego, pues es fundamento. Ahorita les voy a dar la respuesta. Quédense en. Hay 2.503, dicen por ahí, 1.505 por ahí. ¿Cuál es el fundamento legal de que los cónyuges no pueden celebrar contrato de sociedad civil? ¿Cuál es el fundamento legal de que los cónyuges no pueden celebrar contrato? Buenas noches, Lick. Es el artículo, permítame, se me perdió, 1736 del Código Civil. Vale. Ahí van recordando cuáles son los que van diciendo sus compañeros.
Vamos a ver si ya están las respuestas. Creo que son como... Vale. ¿Cuál es el fundamento legal de la provisión de los mandatos para actos de última voluntad? ¿Y cuál es el fundamento legal del plazo para revocar la donación por causa de ingratitud? Miren que si solo traten de ir haciendo ustedes el ejercicio para ver dónde están sus, si son rápidos para encontrar. La verdad es que los exámenes con leyes abiertas no es que sean más difíciles, pero si no han leído la ley, son más difíciles. Ese es el problema de cuando se hacen exámenes con leyes de este tipo. Alguien ya encontró los dos fundamentos, el de la provisión de los mandatos y el de el plazo legal, el fundamento legal del plazo para revocar la donación por causa de ingratitud. Cuando son fundamentos legales, solo un artículo es la respuesta, nunca son más de uno, siempre es un solo artículo el que tiene que ser la respuesta. Veamos las respuestas, pues, para que ahí ustedes se autochequeen. 1600 es el del inciso A del Código Civil, 1736, literal C. ¿Alguien habla ahí? Ligue, el último es el 1874 del Código Civil. Sí, ese sí, muy bien, Hendel. En la primera me equivoqué, solo uno, Ligue, o sea, está buena. Esa debe pasar como buena, ¿no? Solo un artículo, ¿no? Siempre le van a pedir artículo y ley, ¿oyeron? Y no hay medios puntos. Ahí sí tienen que concordar ley y artículo. 1736 es del B, 1682, segundo párrafo, es del C. Ahí con 1688 se las pueden poner buena y 1874. Vamos con otros, pues para que tengan una idea de cómo les pueden pedir. ¿Cuál es el fundamento legal de prestar cosas fungibles? Debe ser restituida con la misma calidad, aunque su precio haya variado. Sangüetas son cosas que dice uno, la gran, ¿y eso dónde lo sacaron? ¿Cuál es el fundamento legal de que la renta a título gratuito debe comenzar a pagarse desde que muera el instituyente? ¿Cuál es el fundamento legal de que no debe darse curso en los registros de la propiedad inmueble a los testimonios que no tengan la constancia de solvencia con la municipalidad? ¿Y cuál es el fundamento legal de la excepción de pago del impuesto de herencia, legados y donaciones? Es aplicable a las iglesias de todos los cultos. Aquí ya tienen una respuesta.
Esa es la parte importante de marcar sus leyes y poner epígrafes a mano cuando no hay epígrafes, porque así les hace más fácil buscar las cosas. Si al momento no han marcado sus leyes, sí es complicado. Esas son las respuestas para cada uno de ustedes. Artículo 1952, 2133, 1 del decreto 108, 1 del dispóngase de la excepción del impuesto sobre herencia, legados y donaciones del 7 de febrero de 1959. Dudas. A ver, ¿cuál era el sí? Les voy a decir cuál es ese decreto 108 para que tengan una idea de cuál es, porque si no... no tiene nombre, pero solo tiene 2 artículos, pero tiene que ver con el registro de la propiedad. Es bueno que lo tengan. Y el otro es el de la ley de herencia, legados y donaciones. Dice uno del dispóngase. Ese es uno que tiene que venir en su ley de herencia, legados y donaciones. Es así como aparece ahí. Dispóngase que la excepción del impuesto sobre herencia, legados y donaciones, y la fecha es de esa fecha, 7 de febrero de 1959. Muy bien, ¿qué preguntas? Preguntas generales, ¿cuáles son las formalidades del testamento según el Código Notariado? Artículo 42. ¿Cuáles son los tipos de observaciones que realiza el Archivo General de Protocolos? Está como en el 96. ¿Cuáles son los tipos de mandatos? Eso es doctrina. ¿Cuáles son los tipos de donación? Doctrina. ¿Cuáles son los tipos de testamento? Eso está en la ley y doctrina. ¿Cuáles son los recursos que establece el Código de Notariado? Ya los vimos. ¿Cuáles son los tipos de inspección que realiza el Archivo General de Protocolo? Ya los vimos. ¿Cuáles son las partes de una escritura matriz? Ya los vimos. ¿Cuáles son los contratos que se designan como solemne y su fundamento legal? ¿Se acuerdan que eso les dijo a la licenciada que se los iba a preguntar? ¿Cuáles son los contratos que requieren doble aceptación en su redacción? Eso les dije yo que hicieran una su tablita para saber cuáles son. ¿Cuál es la diferencia entre identificación de tercero y de persona? Eso lo vimos el semestre pasado y lo vimos este semestre. ¿Cuáles son los tipos de regímenes que establecen para el matrimonio y cuál es el subsidiario? Eso está en la ley. Y listo, pues, jóvenes. Con eso, pues terminamos el repaso. La verdad es que no es un examen complejo para la tranquilidad de muchos. Pues ya casi tienen el curso ganado. Eso es un beneficio. Pero lo ideal es que este examen les da una idea de lo que les puede pasar en su privado si ustedes no han leído su ley. Por lo demás, por favor, no pueden llevar leyes comentadas. Eso no lo pueden ingresar al examen. Pero es que fíjese que yo tengo mi ley comentada, que no se puede llevar leyes comentadas. Solo pueden llevar leyes que estén así, dando propaganda, que estén así, pero que estén así, marcadas por usted. Esto sí se puede, pero eso no es,
pero comentadas como que usted dijera, mire, yo voy a llevar, yo tengo mi código procesal, vamos a usar el civil, tengo mi código civil así, puedo llevar este código civil que tiene un montón de cosas que me sirven, pero que tiene comentarios aquí, cosas aquí, no, eso no lo puede llevar. Pero yo lo tengo marcado, aparte de lo que ya, pero igual no se puede llevar. Compendio de leyes, sí, pero que no estén igual con anotaciones y concordancias, no se puede. Libros no se pueden usar, no pueden usar celular, no pueden usar ChatGPT, no pueden usar Copilot, no pueden utilizar Gemini, creo que se llama el otro. No pueden usar relojes inteligentes. Ese día mejor ni lleven reloj si tienen solo reloj inteligente o lleven uno uno no analógico. ¿Qué otra cosa? Ni nada. Solo todas sus leyes, eso sí, no van a decir, es que yo no sabía qué leyes tenía que llevar. En el programa están, y ahí miren, ese sí tómenle fotos, es más, hasta yo les voy a tomar foto para compartírselas a todos ahí. Entonces esto sí se los voy a poner hasta ahí en el chat para que ustedes puedan verlo. Y solo, pues por lo demás, les agradezco mucho ahí los que participan siempre. Eso pues es fundamental participar. Si se van a preparar para sus privados por su cuenta, pues échenle muchas ganas. Si van a pagar alguna academia, la academia pues al final es un apoyo, pero la academia no va a darles la garantía de ganar o perder. Es como cuando ustedes cuando van a litigar, ustedes no pueden garantizar la ganancia o pérdida de un resultado. Hasta en el código de ética, si no estoy mal, también lo establece, lo indican ahí. Entonces, lo mismo pasa con las academias. Usted puede decir, es que la academia me garantizan que voy a ganar, y usted no estudió nada, no va a ganar. Al final siempre tiene que estudiar. Me preguntan acá, pero es que ya se entregaron, Susana, se entregaron hace 2 semanas, yo no supe de ello, porque por eso se entregaron las últimas 2 clases, en físico se hizo la entrega de ellos. Entonces, como usted sabrá, pesan mucho y no podemos estar trayendo. Entonces, no sé, desconozco de eso. ¿Qué pasó con de las personas que no llegaron? Pero no fue por culpa nuestra, sino aparece, porque se dio 2 días para que entregaran, era uno solo, de devolución, pero ni modo. Muy bien, entonces si no hay más que decir, pues damos por concluido su repaso y suerte con lo que les queda del camino. De hoy en 8 estarían ustedes haciendo su fiesta de cierre, ¿no? Viernes lo van a hacer. Pues no sé. Está bien, igual pásensela bien. Nos miramos. Muchas gracias a usted, Lick, por todo su apoyo, de veras. Estamos bastante agradecidos. Fíjese que no, pero estoy evaluándolo si lo hago. Estoy evaluándolo grandemente. Está bien, lo voy a pensar. Estoy evaluándolo, organizándome, y si me animo, de repente se los publico ahí. Está bien. Bueno, pues, estimados todos, no lo pienses. Sí, es que, no sé, es una gran responsabilidad eso de preparar gente para privados al final, pero, bueno, al menos yo lo tomo así, pero sí, depende mucho de la persona, porque tienen que soltarse, si no se sueltan, ya tienen con eso, así se lo digo con toda honestidad, ya tienen, si no se sueltan, sí pueden llegar a tener perdidito su examen si no se sueltan, porque es esto, así como les estuve preguntando, esas preguntas de buscar fundamento, eso lo tienen que saber así muy bien. A mí me costaba aprender fundamento, yo no me aprendía, la verdad es que nunca me costó mucho la parte de fundamentos legales cuando era estudiante, y no entendía, porque los que trabajan de procurador a veces no son muy humildes en las clases y
y lo hacen sentir a uno como que, ay, Dios, dice uno, porque todos se lo sabían, es que ese es el artículo tal, es que y uno la gran, ¿cómo le harán? Pero la verdad es que cuando uno lee la ley empieza a quedársele cosas. Y cuando uno empieza a leer varias veces, y ya cuando uno estudia esto, empieza uno a tener más noción de dónde está. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué tienen que leer otra vez la ley toda? Porque hay cosas que usted probablemente las pasó muy de noche oscuro y sin luna llena, y entonces no recuerda ni lo más mínimo. Eso tratamos de solventar en el curso de Notariado 4. La verdad es que es una de las cosas que cuando yo estudié mi fase privada y empecé a ayudarle a la licenciada Urizar, en conjunto, pues le íbamos discutiendo cosas, le decía, a mí esto es bueno que tal vez lo reforcemos en el curso, y ella ha sido como muy abierta a buscar siempre que lo que hacemos aquí les ayude el camino un poco más fácil para estudiarlo. Entonces, pero nada, a estudiar. Tienen que comprar sus leyes de nuevo, es una recomendación que les hago, porque pues todo se actualiza. A ver, estas leyes son más cómodas de utilizar para estudiar. La verdad es que yo por eso compré todas las leyes, las paré comprando todas de nuevo, pero era más cómodo. Compré, se los voy a enseñar para que vean que no es mentira, la caja la tiré ya, creo, pero compré un juego de marcadores así. Entonces son todos los colores que puedo usar y he usado. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 colores. Para hacer propaganda, eso los pueden comprar en Pacífico, creo que los venden. Y en algún otro lugar. Y yo se gano comisión de todos los lugares que les menciono. No, pero fíjense que hagan su ahorita de Navidad, regálense sus leyes y sus marcadores. El amarillo hay que comprar un montón ustedes. Yo ya los tiré, creo, pero bien. ¿Sí? Son como, hay que verlo en la página de los amigos yo lo compré todo, otra vez propaganda, todo lo compré con los de Codileyes. Entonces, no sé cuánto tienen ahora ellos. Como 1900, Lick. Sí, más o menos por ahí me costó a mí la fase completa. Yo compré las 2 fases de una vez porque para mí fue más cómodo comprar las 2 fases. Es que, en espiral sí, lo que no puede llevar son leyes. No puede llevar leyes comentadas, eso sí no puede llevar. Por ejemplo, Rosy llevó, yo no lo llevé porque no sabía, pero a Rosy, por ejemplo, ella sí llevaba hasta libros, porque en algún momento le preguntaron algo de doctrina, si no estoy mal, un diccionario jurídico llevaba ella, yo eso no lo llevé, y en ese, pues, y con ese diccionario y no sé qué más, algo le preguntaron de algo que ella mencionó, y eso, ¿de dónde entonces ya ella sacó el libro de fulanito, lo decía y lo cargaba ahí. Era algo muy particular. La verdad es que cada experiencia, cada persona es una experiencia distinta. Nadie le va a decir 2 cosas iguales. ¿Qué más? Hay que leer mucho. Le quería comentar acerca de un conocido que se hizo examen técnico profesional. Ahí sí fue de mala fe de la licenciada, que le pidió su código civil, ¿verdad? Y lo revisó. Y le dijo que los apuntes eran causal de perder el examen técnico profesional y que por eso le iba a bajar puntos. Es que depende, fíjese. Yo le voy a enseñar, ahorita que ya dejé de compartir, le voy a enseñar mi código. Esta cajita completa llené, porque es de las cosas que uno se pone, yo agarré como para ir viendo mi historial de marcadores que me iba gastando en marcar mis leyes, y esa cajita completa me gasté de marcadores amarillos, porque es el que más gasta uno. Para remarcar, yo digo que me gasté como unos 20 marcadores amarillos, 3 o más. Bueno, pero le voy a enseñar mi código. Fíjese que yo en lo particular, le voy a enseñar donde más tengo anotado. Digamos que fuera esto.
A ver si se logra ver, pero es como en las presentaciones. Pero si se da cuenta, esto es lo más que yo tengo anotado en un código. Es lo más, pero así, es lo más que yo tengo anotado. Pero hay gente que, por ejemplo, acá arribita escriben una definición y acá escriben otra cosa y acá escriben. Entonces, yo no soy muy partícipe de que hagan esas cosas, porque ahí sí puede ser objeto de examen, de anulación, en cierto modo, porque usted no va a escribir lo que la doctrina establece en su código, porque entonces ya no se vuelve tanto para consultar, sino más como para sacar respuestas. Ajá, más como de chivo, exacto. Y puede ser que eso le pudo haber pasado a su compañero. Sí, Inclusive lo de las pestañas. posiblemente. Hasta lo de las pestañas le dicen a uno que no le pueda. Hay gente que le han pedido volarle las pestañas. Entonces, yo lo que hice con eso de las pestañas es que, si se da cuenta, en el mío apenas si se nota, pero aquí hay una pestaña, mire. Aquí hay otra pestaña y aquí hay otra pestaña. Entonces, yo se las pongo muy, muy, muy someramente que se vean, porque me sirve a mí, no pues, para que se vea un montón de pestañas. Entonces, son como estrategias que yo fui viendo que dije, me pueden servir y que a mí me gusta que no se vea tanta las cosas. Entonces, quizá eso también me ayuda un poco. Pero habría que ver qué era lo que tenía anotado para que le dijeran eso. O sea, mitad y mitad le doy la versión de las Sí, cosas. y le dijo, y todavía tachones tiene. Con más razón le dijo la licenciada y lo fregó y perdió, ¿verdad? Sí, pero es que hay muchas cosas que evaluar. Yo, de verdad, hay gente, pues, no sé si decir que pues con mala fe o no, porque la verdad es que no sé. Pero en el examen usted tiene que ir preparado para cualquier persona que le puede tocar. Le puede tocar a alguien que le va a decir, cuénteme a ver qué estudió usted del derecho civil. Mire, es que yo estudié. ¿Y qué más? ¿Y de lo procesal qué estudió? Fíjese que estudié tal y tal. O gente que le va a decir muy tajantemente, mire, dígame qué establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. El artículo 183 es el que establece sobre que los documentos emitidos por notario pueden ser redarguidos. Explíqueme qué significa la palabra redarguido. Y empieza a bombardear. Pero es cuestión de cada persona. Al final, cada quien considera que es la forma Así de es, así es, licenciar. licenciado. Y también que otro que me comentó, si el licenciado le dice que se vayan, que váyase cuando uno se equivoca, no se vayan compañeros porque son más examinadores, no solo él, no se vayan del examen. Porque Sí, sí, nunca me han dicho desiste. eso. Sí, miren, pues, ustedes tienen que evaluar a la persona que les va a evaluar. Si es alguien que es muy intransigente en el trato, no se peleen con él, solo comprendan, tuvo un mal día, quizá, yo qué sé, tal vez no tiene felicidad y paz en su alma y trata de transmitírselo, pero mentalmente ustedes rechacen, así yo se lo digo así como desde su punto de vista, según las corrientes que ustedes filosóficas, espirituales, rechacen y diga, bueno, esto no es para mí, él quiere darme esto, pero esto no es para mí. Ustedes con todo el temple, con toda la educación del mundo, contestan lo que corresponde. Si en algo se equivocan o en algo ustedes dicen, no me convence, y es alguien que es muy tajante, ustedes dicen, gracias licenciado, le agradezco mucho por la información, gracias, lo voy a tomar en cuenta, gracias, esto me sirve para mi acervo de conocimiento, y así, o sea, ustedes van como vendiendo la idea como para ir también bajando la idea. Sí, Jonathan y Oscar. Yo saqué la privada primero, pero muchos dicen que es mejor sacar la pública. La verdad es que no hay una receta para eso. Es con la que usted se sienta más cómodo. Es con la que se sienta más cómodo. Mire, pues, la verdad es que hay más cosas de la privada que le sirven en la pública de lo que uno se imagina. Porque en la privada usted aprende lo procesal, porque ahí se lo explican bien. En la pública, usted tiene que saber procesal administrativo, procesal constitucional, procesal penal, procesal laboral, esos 4 procesales por lo menos. Y van ignet. Entonces, y si usted no sabe el procesal civil, y hay muchas cosas que son del procesal civil, por ejemplo, que usted diga, bueno, vamos a hablar sobre cuáles son las excepciones. Hay excepciones previas, perentorias y excepciones extraordinarias, no me acuerdo cuáles son las otras ahorita.
Y resulta que usted, y lo está viendo en laboral cambian los nombres, pero tiene que tener el concepto de qué es una excepción, y eso en laboral no se lo van a dar, porque saber, no sé por qué razón, pero creo que la mayoría de la fase pública entienden que usted ya sabe parte de la fase privada, y siempre le dicen a uno eso, y usted puede ir a cualquier academia y le van a decir, si ha ganado en la privada, entonces esto ya les va a ser más fácil, pero si apenas van sacando a la pública, puede ser que eso le genere cierta dificultad. Y hagan ustedes material para estudiar ustedes, eso también les ayuda un montón. Todo el material que ustedes produzcan, eso es evidencia que estudiar. Dígame, Oscar. Buenas noches, Lick. Disculpe, ¿podría volver a enseñar los marcadores, por favor? Ah, sí, claro. Quisiera tomar una captura. Mejor le mando una foto. Sí, estoy pensando, esta vez sí lo estoy como reevaluando pero ahorita a más tardar digo yo que a finales de diciembre. Sí, estoy viendo. Yo también, Lick, me anoto. Enséñenos todo civil. A mí me cuesta mucho. Disculpe, Lick, ¿y será mejor primero sacar las fases y después la tesis? ¿O primero la tesis y después las fases? La verdad es que si los puede llevar junto, bien. Si no puede llevarlo junto, yo en lo personal traté de empezar la tesis, pero no lograba avanzar en la tesis. Cuando yo cerré, estaba así como, bueno, no tengo punto de tesis aprobado, y empecé a estudiar la fase privada. Y cuando, pues junto con lo de la fase privada, que iba estudiando, bueno, esto es propaganda, pero no, ahí le puse cuáles son los marcadores que compré, son 23 colores. Ya me desentendí de la tesis porque me dediqué específicamente a la fase privada. Luego descansé un rato y me metí a la fase pública. Ya que tenía las dos fases, empecé a ver lo de la tesis como ya más despacio. Pero depende mucho de la prisa que usted lleve para graduarse. Yo se los dije, yo soy muy atípico, no puedo ser como mucha referencia porque soy muy atípico, o sea, llevo esto porque me gusta estudiar, entonces, listo. Ahora, si le urge, le urge. Ese es lo otro. A usted le urge por lo menos tener título, empiece a apoyar con la tesis y vaya complementando con la fase privada. Si puede sacar las dos cosas al mismo tiempo, la verdad es que hay muchos que lo han hecho, y porque sí me he topado gente que me dice, es que ya estoy terminando de estudiar la fase, y cuando yo veo ya lo están graduando, pero es porque ya tenían la tesis bastante adelantada. O inclusive ya la habían terminado y solo estaban esperando fases para graduarse. Y las fases se pueden sacar en un año y medio. Lo que sí les recomiendo es que se metan siempre a las primeras fechas, porque es donde menos gente se mete y es más probable adquirir un número. Si se mete a las últimas fechas, yo con Rosy estábamos tratando de ayudarle a alguien que quería someterse, y yo le dije, yo le voy a ayudar a llenar el formulario. Entré a las 6:01 minuto, a las 6:02 minutos ya no dejó entrar a nadie, y se supone que son 200 personas. Entonces, eso, y era la última fecha, entonces, para no estar arriesgando de que ya estudió y hay que alargarla otro semestre u otro año más, mejor metas en el primer semestre siempre, en las primeras fechas. Yo me metí en la primera fecha de julio y me evalué en agosto del siguiente año que cerré, y lo mismo hice este semestre. Me metí en la segunda fecha ¿en agosto fue que me metí? No, porque ustedes estaban conmigo en la primer semestre. Me metí en la segunda fecha. Yo recuerde. Ajá, fue como en la segunda fecha de este año, porque la primera fecha no me logré meter, en la segunda fecha me metí y logré casar. En el primer semestre casi nadie se mete, se meten, pero casi nadie le gusta meterse porque espera estudiar bien y siempre está con esta idea. Nunca van a saber todo, esto ténganlo claro, nunca se van a saber todo, pero tienen que saber la mayoría. Esa es también la clave. Gracias. Y esa opinión sí no sé, desconozco mucho, no he buscado. Ayer dieron una charla sobre eso de lo del programa de tesis por maestría, pero no puedo dar mayor comentario del programita de tesis por maestría. Muchas universidades lo han implementado, muchos ingeniería lo tiene, y les ha sido funcional, parece ser,
pero nosotros todavía no tenemos como evidencias para ver la funcionalidad. Creo que la primera corte de tesis por maestría termina el otro año. Entonces, el otro año podrían ya ustedes preguntarles a ellos cómo les fue con el trámite, si el trámite les benefició o qué más. Hay que averiguar bien. Pero al momento creo que como apenas va una corte, nadie puede decir, ay, si es bueno o es malo. Eso es como cuando le hacen una pregunta, usted lo que tiene que decir siempre es, hay que ver el expediente. Porque no puede dar nada solo de lo que le cuenta el cliente. Eso nunca lo va a hacer porque le puede estar mintiendo. Y entonces usted va a dar una conclusión y después a usted la va a usar de pretexto para decir lo que quiera. Muy bien, ¿algo más antes de que terminemos nuestra tertulia de la noche? ¿Algo más? Solamente, Lick, muchas gracias por todo. Ya bien. Muy bien. Vamos a evaluar eso. Tengo que ver mis tiempos, tengo que ver muchas cosas, pero ahí veré si me logro organizar para trabajar con eso. Bueno, entonces les deseo una buena noche, suerte en sus últimos exámenes. Por favor, para el notariado, lleven todas sus leyes. De verdad, háganlo por su propio bienestar. No traten de hacer trampa para el examen. Es un examen que la verdad lo que buscamos medir es, y que usted se debe de medir, es que realmente qué tanto yo me puedo ir preparando para someterme a un examen del nivel del examen privado. Qué tanto manejo una ley, qué tanto de verdad me gusta leer las leyes, porque hay gente que puede ser que ni le guste leer las leyes y le da sueño, pero cuando ya uno empieza a pasar lo de las fases, empieza a tenerle amor a leer las leyes, a estarlas manchando, a hacer anotaciones, y hasta aprenden ustedes a hacer sus propias concatenaciones entre leyes que no todos los libros. Por eso cuando a veces la gente pide, ¿quién me da una ley comentada? Yo compré leyes comentadas y les sé decir que no mucho las uso. Pocas veces he usado las leyes comentadas que he comprado, pocas. Casi todos los comentarios, anotaciones las tengo de cuando estudié mi fase privada, otros que yo fui agregando y así. Entonces, para que no se martiricen tanto en compren libros, eso sí, para leer siempre. Y nada, por lo demás, pues nada, les deseo muchos éxitos y nos saludamos el día miércoles, es el examen, ¿cierto? Sí, Lick, el miércoles es. Correcto, licenciado. Bueno, pues un abrazo a la distancia y se cuidan, pasan feliz noche y toman mucho ponche. Feliz noche, Bendiciones, Lick. licenciado. Feliz Feliz noche, noche, compañeros. gracias, Lick. Bye.